es algo que Dios me llevó hoy a quererte compartir esta mañana. Cuando hablamos del tiempo, pues es algo que no podemos comprar, ¿no? Nadie puede comprar el tiempo, nadie lo puede vender, no está en cualquier tienda o en cualquier lugar. Entonces nos damos cuenta de que el tiempo es valioso, ¿no? Y es algo que Dios quiere que nosotros aprendamos a disfrutar el tiempo en el que nosotros vivimos. Y bueno, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que pueda guiar este mensaje. Padre hermoso, pues te damos muchísimas gracias, Señor, por tenernos aquí esta mañana. Gracias, Dios, pues por todas las personas que hoy están aquí presentes, Dios, a través de este medio del Zoom. Gracias también te damos por este medio del Zoom, Señor, que aunque no podemos ahorita juntarnos o congregarnos o estar juntos, Señor, pues gracias porque pues esto nos lleva a que tu palabra, Dios, siga adelante y que la gente siga escuchando pues todos los mensajes que alientan nuestro corazón. Derrama tu gracia en este momento, en este tiempo, Señor, y te pedimos, Padre, que pues el Espíritu se mueva con gran libertad y que hable a cada uno de nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, esta mañana quiero compartirles algo de un salmo, pero antes de empezar con el salmo, hay una parte que me encanta de lo que es la vida de David. Cuando leo la primera carta de Samuel y la segunda carta de Samuel, realmente veo cómo Dios tuvo que trabajar en todos los varones, en todos los hombres, en todas las personas que están en su palabra, y no nomás en su palabra, sino también en todos nosotros. Cuando tomamos esa decisión de creerle a Dios, de entregarle nuestra vida, de hacer un pacto con Él, ¿no? Porque realmente hacemos un pacto con Dios, así como Dios lo hizo con Abraham, así también lo hizo Isaac, y vemos que lo hizo cada uno de los profetas que están escritos en su palabra. Y hoy quiero platicarte un poco de la vida de David. David fue un joven que realmente Dios se acercó a su vida. Dios conoce su corazón, así como Dios conoce nuestro corazón. Y este joven David realmente siempre tuvo temor de Dios, además de que siempre confió en Él, ¿no? Él era un pastor de ovejas, así que Dios lo enseñó desde un principio realmente a tener ese cuidado para con las ovejas que él tenía, que eran las ovejas de su padre. Y creo que desde ese momento Dios empezó a trabajar en el corazón de David, haciéndole ver que Dios tenía un proyecto mucho más grande que el que él se imaginaba. Él nunca se imaginó lo que realmente venía más adelante. Él nunca se imaginó ser el rey de Israel, pero Dios tuvo que trabajar en su corazón, es decir, para poderlo llevar al plan y al proyecto que Dios tenía, pues Dios tuvo que trabajar en su corazón. Y así sucede en nuestras vidas, es decir, cuando nosotros tomamos esa decisión de creerle y de entregarle nuestra vida, en ese momento Dios tiene que trabajar en cada uno de nuestros corazones. ¿Para qué? Para hacernos ver el plan y el proyecto que Dios tiene y todas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Entonces, este mensaje como tal, por eso lo titulé Estad quietos y sabed que yo soy Dios, ¿no? ¿Por qué razón? Por una simple y sencilla razón. David, aún sabiendo que había sido ungido por Dios y que de alguna manera había planes para con él, muchas veces David tomó la vida en sus manos, en sus fuerzas. Que decir, vemos cuando realmente David fue perseguido por Saúl y en ese momento, en vez de que David se acercara a Dios, en vez de que David le clamara a Dios, sabiendo que pues, quién era el que lo estaba poniendo en ese lugar, David empezó a meter sus fuerzas, empezó a hacer las cosas en sus fuerzas. Es decir, pensó que sus relaciones, pensó que sus amistades, pensó que todo lo que de alguna manera pensaba que lo podía sacar adelante de esta situación de la que estaba viviendo por haber estado perseguido por el rey Saúl,
en vez de acercarse realmente a Dios, él lo hizo en sus fuerzas. Y claro que cuando vemos la historia, que no te la voy a contar, porque no acabaría yo en todo este día de poderte contar esa maravillosa historia, realmente vamos a ver cómo Dios tuvo que trabajar en el corazón de David. Y es algo que yo quiero que tú entiendas el día de hoy. Cómo Dios quiere trabajar en tu corazón, cómo Dios quiere hacerte ver cuál es el plan que Dios tiene cuando tomamos esa decisión de creerle a Él y entregarle nuestra vida. Realmente lo que Dios hace es realmente empezar a trabajar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque conoce perfectamente nuestra naturaleza y sabe perfectamente cómo somos. Entonces, hoy tal vez tú estés pasando por una situación difícil, tal vez estés pasando por cosas que tal vez no te explicas, ¿no? Pero aquí lo importante es no tratar de acudir a los hombres o al mundo para pensar que ellos te pueden ayudar. No, sino que sabemos que el único que nos puede ayudar y a sacar adelante en lo que tú estés viviendo, la circunstancia que tú tengas en tu vida, el único que puede realmente sacarte adelante es Dios. Es el único. Que si Él es el único que tiene el poder para hacerlo. Entonces, aquí lo importante es que nosotros obedezcamos. Recuerda que Dios nos ha dado una libertad, un libre albedrío. A veces le pedimos a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Pero, ¿qué sucede? Seguimos haciendo nuestra voluntad. Entonces, yo creo que este mensaje, si tú estás pasando por alguna situación en el que no sabes ni cómo manejarla, ni cómo controlarla, ni cómo realmente a tratar de sacar adelante este problema o circunstancia, sea lo que sea, problema, enfermedad, sea lo que sea, realmente muchas veces Dios nos dice, estad quietos. Cuando dice Dios, estad quietos y saber que yo soy Dios, es para que realmente tú veas el poder de Dios. Es para que realmente veas que el que hace ese trabajo y el que hizo eso es Dios, no tú. Si no, pues nunca le vamos a poder dar la gloria a Dios y que vamos a pensar que nosotros lo podemos hacer por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia, por nuestros medios, ¿no? Porque puedes tener todos los medios, ¿no? Pero te digo una cosa, no sirve absolutamente para nada. Que decir, hoy podrás tener todo el dinero del mundo, pero si tú estás enfermo y no hay nada que puedas hacer y no hay nada que un médico pueda hacer, realmente, así que aunque tengas lo que tengas, te vas a dar cuenta de que eh, es difícil el saber qué va a suceder. Pero hoy con este mensaje, creo que nos va a quedar algo muy claro. Primero, Dios nos lleva a estar quietos. Segundo, Dios nos lleva a tener ese tiempo, el tiempo más importante. ¿Cuál es el tiempo más importante? Quiero decirte que el tiempo más importante es el tiempo que le dediques a Dios. Es el tiempo más importante. Lo más importante es tu relación con Él. Y también nos lleva a meditar. Entonces, tomé un pasaje que está en el libro de Samuel. Y este pasaje en particular es un pasaje maravilloso porque creo que en este momento Dios se presenta delante de David a través del profeta Natán para hacerle ver claramente pues que ese pacto que Dios había hecho con David, ahora realmente David ya estaba, podríamos decir, que era el rey ya en ese momento, y vamos a ver cómo ahora Dios lo lleva a, después de todo lo que pasó en su vida, Dios lo lleva a tener ese tiempo para con Dios. Así que a meditar con Él, a escucharlo, no nomás al que te escuche, porque sabemos que Dios nos escucha cuando tú lo escuchas. Pero aquí lo importante es escucharlo. Entonces vamos al libro de Samuel, ahora sí que la segunda carta de Samuel, y vámonos al capítulo 7, y voy a leerte los versículos 18 y 19, que dice, y entró el rey David, ahora sí que entró el rey David después de haber escuchado al profeta Natán, ¿sí? Y el rey David se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa
para que tú me hayas traído hasta aquí. Wow, es decir, en ese momento David era el rey de Israel. En ese momento, ahora sí que David se pone a hablar con Dios. Él y Dios, nada más. Dice, y aún te ha parecido poco esto. Así como que tú dices, oye, es el rey, imagínate todo lo que tenía a su alrededor. Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es decir, estaba hablando, le estaba diciendo Dios a David lo que iba a hacer con él, siendo el rey de Israel, ¿no? ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Entonces, tú imagínate el haber escuchado estas palabras, realmente, David, ahora sí que el acercarse a Dios, el decirle a Dios, wow, Dios, ahora sí que nunca me imaginé, ¿no? Ahí estaba David realmente inclinado o sentado, no sé, delante del Señor. ¿Y qué estaba haciendo? Escuchándolo, pasando el tiempo, ahora sí, escuchando a Dios, queriendo escuchar a Dios. Y Dios, claro que le estaba hablando, ¿no? El profeta le habló y quiero decirte una cosa, tuvo que asimilar todo lo que había escuchado David, el profeta. ¿Cuántas veces nos acercamos a la palabra de Dios? La empezamos a leer y tenemos que asimilar todo lo que realmente hemos escuchado a través de su palabra. A veces, te digo una cosa, a veces es difícil asimilarlo, ¿sí? Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasas con Jesucristo? ¿Cuánto tiempo pasas? Porque no estoy hablando de lo que hacen las religiones como tal. No, 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 no. Aquí es algo personal entre tú y quién más, y Cristo, ¿sí? Y si realmente lo consideras y realmente ves y manejas tus tiempos, pasar tiempo con Dios es el tiempo más importante de nuestra vida. Es el tiempo más importante. Mira, es hablar con Dios. Estás hablando quien lo creó todo, quien tiene todo poder, que se encuentra en todo lugar. Alguien que realmente nos ama de manera incondicional, ¿sí? Sea que lo amemos o no, Dios ama a su creación. Dios nos ama a todos, ¿sí? Dios es todo maravilloso. Que si te puedo decir que Dios es indescriptible. Creo que al abrir la ventana de tu recámara y el ver el cielo, las nubes y todo lo que está a su alrededor, tú dices, es que Dios es realmente indescriptible, todopoderoso. ¿Por qué razón? Porque Él es nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es el deseo realmente de Dios? Mira, el deseo más grande de Dios es que tengamos comunión con Él. El deseo más grande de Dios es que pasemos tiempo con Él. Y al considerar estar quietos, es quiero que medites en lo que yo te estoy diciendo. Es decir, estar quietos es meditar en su palabra. Y hay algo muy importante, es dejar todo a un lado. Todo. Tú tienes que dejar todo a un lado y pensar solo en Dios. Oye, Dios, ¿qué me quieres decir? Ahora sí, Dios, yo quiero pedirte que tú actúes en mi vida, ¿sí? Y quiero decirte que esa es la actividad más importante en la vida diaria. Es decir, ¿por qué razón? Porque la persona a quien le estamos dando nuestro tiempo, ¿sí? A quien le estamos dando nuestro tiempo y nuestra atención, gana el control absoluto de nuestra vida. Dios es la fuente de todo lo que tenemos, ¿sabes? Todo. Y todo lo que tendremos. Entonces imagínate a David viendo todo lo que Dios le estaba dando, o lo que ya le había, lo que ya tenía, lo que estaba en su momento, siendo rey de Israel, y sabía que todo lo que iba a venir más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hacía realmente David? David pasaba tiempo a solas con Dios. Eso es lo que él hacía.
Y hoy, en esta época, quiero decirte que tal vez me digas, oye Arturo, tal vez no es fácil. Claro, tal vez no es fácil. ¿Sabes por qué? Porque resuena la televisión, escuchamos la radio, la música, ¿sí? O todo lo que sea. Realmente vivimos en un mundo muy ruidoso, así que escuchas ruido por todos lados, hasta si vives cerca de una avenida, hasta el ruido de los carros, ¿sí? Es difícil estar callado en un mundo tan ruidoso, pero hay algo muy importante. Dios dice que debemos pasar tiempo con Él. Aún con el tiempo en el que estamos viviendo, Dios dice que tenemos que pasar tiempo con Él. Recuerda que muchas veces nos podemos estar justificando. Y claro, siempre estamos pensando, diciendo que no tenemos tiempo. Perdóname. El problema es que tú no te haces el tiempo. Y dice la palabra, en este pasaje en particular, que realmente el rey David entró y se puso delante del Señor. En ese momento se inclinó y dijo, Señor, ¿sabes qué? Quiero estar contigo. Y luego, ¿qué sucedió? Le hizo una pregunta. ¿En dónde vamos a comenzar? Quise, ¿quién va a comenzar a hablar? ¿Yo o Dios? No. Es decir, muchas veces David entendió que ya no necesitaba hablar. David pasó por situaciones muy difíciles siendo el rey. Y te digo una cosa, creo que si hay alguien que se tenía que haber justificado delante de Dios era el rey, porque tenía muchas cosas que hacer. Tenía batallas, porque fue un gran guerrero, ¿sí? Había problemas dentro de Jerusalén, así era el rey, también era el juez, ¿no? Le venían todos los casos difíciles, le llegaban a David. Además tenía una gran cantidad de hijos. Tú imagínate, es difícil. Ahora sí que yo tengo un hijo y para mí veo cómo me absorbe el tiempo, y me encanta, pero tengo que tener atención para con él. Y tú imagínate al rey David, ¿sí? Entonces, oye, Dios, ¿cómo comenzamos? Dios le dijo, estate quietos y meditar y estar a solas con Dios. Preguntándole la mente, Señor, ¿qué es lo necesario? Recuerda que Dios contesta todas nuestras preguntas, todas, pero hay algo muy importante. Tú tienes que estar dispuesto también a escucharlo a Él. Mira, cuando acudimos a Dios, primero tengo que pedirle que limpie mis pecados. Recuerda que cuando nosotros nos acercamos a Él, reconocimos a Jesucristo como realmente nuestro Salvador. Reconocimos que Dios lo puso en esa cruz y que lo único que pudo limpiar la mancha de nuestros pecados es su sangre, esa sangre que fue derramada en esa cruz. Entonces, es que entregarme a Él y venir con una mente receptiva. Lo importante es escucharlo, pero también obedecerlo, en el caso que sea. Recuerda que la actividad más importante en nuestra vida es nuestro tiempo de comunión con Dios. El tiempo no lo puedes comprar, no lo puedes adquirir, el tiempo va caminando. Escucharlo y decidir en nuestro corazón si lo obedecemos o no. Porque tú tienes que decidir en tu corazón si lo quieres obedecer o no. Entonces, quiero que consideres esto en tu propia mente, en tu corazón. Y te hago una pregunta. ¿Alguna vez has tenido ese tiempo para meditar en el Señor? No estoy hablando de tal vez me diga sí. La pregunta es, ¿y cuánto tiempo? Y quiero decirte algo. En primer lugar, el tiempo requiere un periodo específico de tiempo. Es algo que necesitamos. Requiere un
periodo específico de tiempo. No es la duración en particular, sino que sea un lapso a solas entre tú y Dios. Tú me dirás, quizás me dices, y he escuchado a personas que me dicen, oye, estoy casado, ¿no? O no sabes cuántos hijos tengo. ¿Y eso qué tiene que ver? Que si no nos justifiquemos delante de Dios. Todos necesitamos tiempo con el Señor. Todos. ¿Cuándo fue la última vez que tú apartaste, no sé, 15 minutos, 30, 45, una hora? No lo sé. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Qué era lo único que Dios quería? Que estuvieras con Él. ¿Qué era lo único que quería David? Escuchar la voz de Dios. Eso es lo que él quería. Recuerda que si hay algo que Dios nos dice y sabemos que Dios contesta nuestras oraciones, es cuando realmente nos dice, yo os digo, fíjate, Jesús mismo en este versículo de Lucas dice, pedid y se os dará. ¡Wow! Así que si Dios te está diciendo, Jesús te está diciendo, pídeme, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¡Wow! Entonces, como quien dice, si le estás pidiendo, realmente le estás pidiendo a Cristo, sabes perfectamente que te está escuchando. Y muchas veces cuando tú le estás pidiendo, cuando la gente le pide, dice otra que pedirlo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque recuerda que Jesucristo es el que lleva la oración delante del Padre. Él es ese mediador que se presenta delante del Padre. ¿Para qué? Para que lo que tú pediste en el nombre de Cristo, en ese momento Dios lo conteste. Eso significa que Dios está dispuesto a lo que tengamos que decir. Él está dispuesto. Él está dispuesto a escuchar lo que sea, lo que quieras pedirle. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le diste ese tiempo a Dios para que Él escuchara? Porque tú hablaste. ¿Cuándo fue la última vez que acudiste a Él por algo específico, por algo concreto, por una situación que tú sabías perfectamente que no podías manejar? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Dios sin pedirle nada? Nada más escucharlo o estar en su presencia. Dios lo único que quiere es que estemos en su presencia. Dios quiere sentir tu presencia así como tú vas a sentir la suya. Así es como realmente lo hacen los esposos, ¿no? Eso es lo que desea realmente cuando hay una relación o cuando existe una relación como tal, pues realmente Dios lo que desea es tener esa comunión íntima entre tú y Él, en lo cual tenemos que dejar todo a un lado, sin importarnos absolutamente nada y pasemos tiempo con Dios. Mira, hay algo muy importante, no se puede meditar en el Señor con la televisión prendida. Perdóname, no vas a poder. No puedes meditar en la palabra de Dios con el radio encendido. No vas a poder meditar. Es decir, todos los ruidos te van a estar realmente distrayendo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, y sé franco, porque lo importante es que seamos francos con nosotros mismos. Es decir, tú me podrás decir lo que quieras o a la persona que está a tu lado, pero sé franco contigo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que apartaste un tiempo y le dijiste, Señor, Señor, solo quiero pasar tiempo contigo? No tengo nada en particular que decirte, porque no tengo que decirte.
solo quiero estar contigo. Señor, estoy escuchando. ¿Por qué? Porque tú dijiste, pedid y se os dará. Entonces, cuando Dios responde, entonces estás dando cuenta de que Él sí está poniendo atención a lo que tú estás pidiendo. Ahora Él quiere que pongamos atención a lo que Él nos está diciendo. ¿Cuántas veces el meditar, el estar ese tiempo con Él, Dios trae a tu mente que tienes que corregir algunas situaciones en tu vida? ¿Cuántas veces tu corazón te muestra algo que está mal? ¿Cuántas veces tu corazón está tan afligido que Dios quiere que entre en quietud? ¿Cuándo fue la última vez que le diste tiempo a Dios en eso? ¿Cuándo? Quizás no te acuerdas. ¿Y sabes por qué? Porque estabas tan ocupado, que ya no te acuerdas. ¿Cuántas veces hemos estado desperdiciando nuestro tiempo? ¿Cuántas veces? La meditación es una apreciada oportunidad de Dios para hablar y escuchar al Padre Celestial. Recuerda quién es Él es el soberano del universo. Él está dispuesto a escucharte, Él está dispuesto a hablar, Él está dispuesto a contestar tus oraciones. Ese es nuestro Padre. Él quiere darnos guía, Él quiere darnos una dirección, quiere quitar los temores. ¿Cuántas personas hoy están viviendo con temor? Muchas personas. Él quiere que entiendas que Él puede suplir todas nuestras necesidades. Así es Dios. Él es fiel. Él siempre está ahí. Además de tiempo, requiere quietud. No podemos hacer esto y algo más. No puedes estar leyendo la palabra y estar escuchando el radio. No puedes estar orando y estar hablando con alguien. No puedes hacerlo. Tienes que poner atención. Se trata del tiempo que valoramos con Él. Eso es lo que Dios quiere. ¿Realmente valoras ese tiempo? Que no compita con nada, ¿eh? Con nada. Porque a veces queremos hacerlo competir con alguien o con algo. Es tú y Dios. Se trata de Dios Todopoderoso y usted, juntos en privado. Meditar es oír, es escuchar a propósito. ¿Qué me estás diciendo, Dios? Y claro que Él te va a dar un sentido de dirección en tu vida. Y por eso, este salmo, del cual puse el título de este mensaje, dice claramente el Salmo 46:10. Ojalá te lo grabes, ¿sí? Y lo pongas ahí en tu cuarto o en tu baño o en tu cocina. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. ¿Por qué? Porque a Él es al que darle la gloria, ¿sí? Dice, quédense quietos. Eso es lo que nos dice. Y hay otro pasaje en Crónicas 20:17 que dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. ¿Cuántas veces queremos estar peleando nosotros los problemas o las situaciones que tenemos a nuestro alrededor? Y Dios te dice, oye, tú no peleéis este caso. Paraos, dice, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. ¿Para qué? Para que podamos concentrarnos. Recuerda que Él es el que va a pelear nuestras batallas. Él es el que se va a encargar de esta situación. Y esto me lleva a la siguiente palabra. Aislamiento. Aislamiento. Dios nos quiere para Él solo. Así es Él. Dios nos quiere para Él solo. Si tú estás casado, a ver, te hago esta pregunta. Si tú estás casado, ¿no querrías estar con tu esposa? Hablando con ella, es decir, en intimidad con ella, nada más tú y ella. ¿No te gustaría?
o el esposo estar con la esposa, o llegar el momento en el estar con tus hijos, que apartaras ese tiempo para cada uno de tus hijos. ¿Para qué? Para estar con ellos, para escucharlos. Ese tiempo, te voy a decir una cosa, es el tiempo más valioso. Te voy a decir algo. Juan Manuel me comentó, cuando platicábamos de don Emilio, él me dijo, una ocasión me dijo, le dije, oye, Juan Manuel, ¿y cuántos hijos tenía don Emilio? Decía 6 hijos. Wow. Le digo, oye, Juan Manuel, ¿y le daba tiempo a hacer todo lo que tenía que hacer, tanto dentro de su casa como fuera de su casa? Me dice, le daba tiempo, Arturo. Es más, hay algo que a mí me impactó. Dice, él, con los 6 hijos que él tenía, dice que él salía con cada uno de ellos cada sábado. Entonces imagínate, 6 sábados con cada hijo. Pero lo más increíble, decía, que si a alguno le gustaba el básquetbol, él se ponía a leer. No, fíjate, no nomás el estar con la palabra y discipulando y compartiendo y con la familia, sino que además dice que se ponía a leer. Si a uno le gustaba el básquet, pues se ponía a ver lo que todos los equipos de básquetbol. Si a uno le gustaba el fútbol americano, se ponía a ver lo que estaba, los equipos del fútbol americano. Si era el béisbol, mira, fuera lo que fuera. Que si lo más importante, decía, era estar con mi hijo. Ese día, él y yo solos. Y no hablar yo, sino al contrario, escucharlo a él. Y además, si me ponía a platicar con él, era ponerme a platicar por algo que yo sabía que a él le gustaba. Eso es lo más valioso, ¿sabes? Si tienes hijos, date la oportunidad de hacer eso. Porque te voy a decir algo. Va a llegar un momento en que ellos ya no van a estar contigo. Va a llegar el momento en que tú ya no puedas estar con ellos. Tiempo que has apartado. ¿Para qué? Solo para escucharlos. Si no lo haces, hazlo. Eso es muy importante. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta de que los amas. Para que tú expreses su amor hacia ellos. Para que tú aprendas a escuchar sus necesidades. Ese es el mismo tiempo. Escuchar a Dios es el tiempo más valioso en nuestra vida. El escuchar a tus hijos, el escuchar a tu esposa, es el tiempo más valioso de tu vida. Imagínate, es cuando Dios nos dice con más claridad, de la manera más poderosa, si lo escuchamos, ¿sí? Cómo Él va a responder. Algunas personas no pueden estar mucho tiempo a solas. No pueden. Entonces, ¿qué hacen? Cuando hablamos de estar a solas con Dios, no saben lo que eso significa. ¿Qué hacía Jesucristo? Recuerda. Jesucristo mismo, dice la Biblia, todos los días, se levantaba antes del amanecer. ¿Y qué iba? Iba a solas con el Padre. Fíjate de quién te estoy hablando. Te estoy hablando de Jesucristo. Fíjate cómo Jesucristo, Él mismo, no usó su propia deidad. Es decir, Él no dijo, no necesito hablar con mi Padre, sea que he venido y tengo el poder para hacer lo que tengo que hacer. No, no, perdóname. Aún Jesucristo se tenía que levantar antes del amanecer y se iba a solas para escuchar a su Padre. Si Cristo tenía la necesidad de estar a solas con su Padre, la pregunta es, ¿tú no? ¿No deberíamos sentir la misma necesidad de estar a solas con nuestro Padre Celestial? Mira, la meditación es una prioridad impactante. Es entre usted y Dios. Y todo lo demás
todo lo demás va a quedar a un lado. Y por eso quiero que pongas atención. Si realmente le entregaste tu vida a Cristo, ¿quién mora en tu corazón? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que realmente te mueve a orar, te mueve a leer, es el que lo hace, es el que hace ese trabajo. Él es el que nos dice que tenemos que sacar cosas que están en nuestra mente, que están. Él es el que nos ayuda y nos fortalece para poder poner los ojos en Cristo y no bajar nuestros ojos, ¿sí? Para que podamos concentrarnos, ¿sí? Para que poder escucharlo, ¿sí? Si Él nos oye, si nosotros lo escuchamos, también sabemos que Él nos escucha. Mira, Dios siempre tiene algo que decirnos, siempre. Y al pasar el tiempo con Dios, Él infunde en nuestro ser lo que necesitamos. ¿Qué nos da? ¿Qué nos da Dios? Valentía. Hoy más que nunca tenemos que ser valientes con lo que estamos viviendo. Fortaleza. Tiene que fortalecernos. Que si hoy, te digo una cosa, es sin Cristo, no sé cómo el mundo pueda vivir. Y aún en este tiempo. ¿Qué hace Dios? Dios nos da la valentía, la fortaleza y además nos da un conocimiento práctico en su palabra. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Qué decir y qué no decir? ¿A dónde ir y a dónde no ir? La meditación no es unilateral, es de doble vía. Escuchamos a Dios, Él nos escucha, le hablamos a Dios y Él nos habla. Tenemos ahora sí que una relación íntima con Él, una relación inigualable, asombrosa. ¿Por qué razón? Porque es con Dios. Además de todo esto, te voy a decir una cosa, requiere silencio. Silencio. Ahora sí que toma tiempo estar quieto, ¿no? Ahora Dios quiere que estemos en silencio. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste ante el Señor y le dijiste, Señor, solo quiero guardar silencio? Solo quiero guardar silencio. Quiero escuchar lo que tienes que decirme. A veces debemos decir, Señor, quiero estar callado. Quiero estar callado. Al pedirle a Dios que quieres estar callado, te voy a decir una cosa, ¿eh? Él va a callar tu mente. Él lo va a hacer. Pero tú tienes que pedírselo. Tú tienes que pedirle a Dios, Dios, hazlo. Esa oración Dios la va a contestar. ¿Por qué razón? Porque lo más importante para Dios es que estén los dos solos. Eso es lo más importante. Y en ese momento podrás dejar todo lo demás a un lado y Dios eliminará todo eso. ¡Wow! Eso significa que Él podrá decirle todo lo que quiere, si podré decir todo lo que Él quiere y podrá Él decirme todo lo que Él quiere. Claro, el silencio es importante y mucha gente no puede quedarse callada, ¿sabes? No puede. Por eso cuando andan en la casa tienen que encender el televisor, tienen que prender el radio, ¿sí? O toman el teléfono y comienzan a hablar con alguien o lo que sea. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez Dios tiene tiempo con usted? Que no haya otro o ningún otro sonido. Que si tú crees que Dios cuando está contigo, vienen los ángeles para interrumpirlo o está escuchando a las alabanzas, o perdóname, te está poniendo atención. Fíjate que hay una parte que dice, si inclinar es tu oído, ¿no? Cuando tú le dices a Dios, inclina tu oído, quiero decirte que Dios está poniendo atención a lo que tú le quieres decir. Dios quiere que le pongas atención. Sin hablar, sin hablar. No necesitas decirle nada. Solo tú y Él. Te digo una cosa, te vas a asombrar de lo hermoso y claro que es Dios. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto a hablarte.
Muchas personas dirán, oye, es que tengo muy poco tiempo en Cristo. Perdóname, no, pues no tiene nada que ver eso. Tengas poco tiempo en Cristo, mucho, te vas a asombrar, ¿sí? Si tan solo te quedas callado y simplemente tomas su palabra para querer escucharlo. Tan solo callar. Eso es lo que Dios quiere. Si tú te callas, vas a escuchar perfectamente lo que Dios te quiere decir. Y Dios te va a decir lo que está pasando en ti. Él quiere llenar tu corazón. Pero hoy la gente se llena de otras cosas. Por eso cuando la persona no puede estar sola o en silencio, necesita tener la música prendida o tiene que tener su celular a un lado o sonidos o voces o lo que sea, ¿no? Pero tiene una cosa, así va a ser muy difícil que puedas entrar en la presencia de Él. Así va a ser muy difícil poderte postrar y escucharlo a Él. Tú tienes que decirle, Señor, por favor, acalla mi espíritu. ¿Lo hará? Claro que lo hará. Aquieta mi espíritu. No quiero estar pensando en esto y en otro. No, que sí. Muchas veces los problemas o las circunstancias nos hacen estar pensando en ello y dejamos de escuchar a Dios. Dile, Dios, solamente quiero escucharte. Y te digo algo, Dios va a estar dispuesto. ¿Por qué? Porque es un Dios santo. Él va a estar dispuesto a escucharte. Vas a estar dispuesto a escucharlo. Él va a estar dispuesto a hablarte. Él va a estar dispuesto a contestar tus oraciones y suplir cualquiera que sea tu necesidad. Si hoy tú estás dispuesto a darle el tiempo y quedarte callado y solo escucharlo, la meditación es quietud, un corazón que escucha, un corazón que es obediente. Y fíjate lo que dice este salmo. El Salmo 62, 1 y 2 dice, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. ¡Wow! Solamente está acallada mi alma. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Ahora sí que Él solamente. Eso es lo que Dios quiere. Y te digo una cosa, también se necesita dominio propio. ¿Recuerdas de lo que platicamos el domingo pasado? ¿Recuerdas lo que Pablo le dijo a Timoteo? ¿Sí? Le dice, amigo, hay tres cosas que tú nunca debes de olvidar. El poder de Dios, el amor de Dios, pero también nos da ese dominio propio. Todos necesitamos ese dominio propio. Si queremos meditar en el Señor, tenemos que darle tiempo a solas. Hay que tener dominio propio. Es lo que Pablo le decía a Timoteo, amigo, sé que estás pasando por situaciones difíciles, sé que estás desalentado, sé que todo lo que estás viviendo ahorita en esa iglesia realmente te tiene desanimado. ¿Sabes qué? Ven conmigo. Ahora sí que estate con Él, con Dios, que si tú tienes que tener dominio propio para decir, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero estar contigo. ¿Por qué? Porque eso es lo único que nos da la seguridad. Cuando tú te arrodillas y te pones a orar, ¿sí? En ese momento quiero decirte, va a suceder algo. Digo, en ese tiempo con Timoteo no existía el teléfono, ¿verdad? Pero hoy te puedo asegurar algo. Cuando tú te arrodilles o cuando tú te arrodillas y te pones a orar, ¿qué sucede? Empieza a sonar el teléfono. ¿Cierto o no es cierto? O te empiezan a llamar o algo va a distraer tu atención. Y quiero que prestes mucha atención. Meditar en Dios Todopoderoso
y en el Espíritu Santo, hay que tener nuestro entorno bajo control. Tú tienes que tomar la decisión. Dominio propio es, o sea, si suena el teléfono, no tengo por qué contestarlo. Si hay alguien que me quiere, no tengo por qué escucharlo. ¿Por qué razón? Porque estoy concentrado en estar con Dios. Cuando Dios quiere nuestra atención, no quiere que hablemos con nadie, ni escuchemos a nadie. Nos quiere para Él solo. Y tenemos que controlar eso. Está en ti. Eso es el dominio propio. Imagínate las bendiciones que la gente se ha perdido por no tener dominio propio, por no haber tomado el tiempo para escuchar a Dios. Imagínate en las circunstancias en las que la gente se involucra sin querer. ¿Por qué? Por no haber escuchado a Dios. Oye, es que fue sin querer, pero no escuchaste a Dios. Dios quiere un corazón que escuche. ¿Sabes quién va a ser el más beneficiado? Tú. Es por nuestro propio bien. Y desde luego debe haber sumisión a su voluntad. Eso es muy importante. Lo que sea que nos diga Dios, su deseo es que nos comprometamos a hacerlo. Dios, quiero hacer tu voluntad. Eso es muy importante. Mira, quizás hoy Dios está queriéndote decir, oye, hay un conflicto que tú tienes con alguien. Hay un conflicto con alguien más. Arréglalo. Dios no lo está pidiendo. A veces el hombre, su orgullo, le hace ver y le hace decir no. Oye, entonces no estás escuchando. Tú no estás siendo sumiso con Dios, no estás haciendo la voluntad de Dios. Quizás Dios te diga, oye, ¿por qué no le compartes tu testimonio a esta persona? ¿Y qué sucede? A veces dices que no tienes el tiempo. Mira, le doy gracias a Dios de veras que ahora sí que no sé cuándo va a terminar esto de los testimonios, pero la verdad, cada vez Dios pone amistades, amigos que realmente han querido, que realmente le han creído a Dios. Que, ahora sí que te digo una cosa, son verdaderos testimonios de cómo Dios los alcanzó, cómo Dios los rescató y cómo ahora realmente Dios está haciendo cosas maravillosas en sus vidas. No sé si escuchaste el testimonio de este domingo de Jorge Cabeza. Mira, te digo una cosa, para mí fue impresionante. Cada testimonio es impresionante. ¿Sabes qué me da tristeza? Que lo hago para la iglesia. Y los únicos, o muy pocos, no digo que, no sé que hay gente que se conecta, pero te digo una cosa, son muy pocos. Son muy pocos los que se conectan a los testimonios. A veces me pongo a pensar, si no le interesa escuchar un testimonio, es que tal vez no tienen un buen testimonio. Los testimonios transforman vidas. Es más, yo fui alcanzado por un testimonio, ¿sabes? Algo es seguro. Si nuestra comunión con Dios no está bien, por envidias, por celos, por riña, por lo que sea, Dios lo que quiere es limpiar tu corazón. Si tu corazón está afectado, va a ser muy difícil que puedas oír a Dios. Va a ser difícil que Él te escuche y va a ser difícil que tú lo escuches a Él de una manera personal. Tienes que limpiar tu corazón. Quita el orgullo.
quita la soberbia, quita la envidia, quita el enojo, quita el celo, quita la riña, quita todo lo que te puede estar afectando. Solo digo esto, lo más importante en la vida, sin excepción, ¿sí? Es tu testimonio. Todos tenemos un testimonio silencioso y un testimonio audible. Alguien está escuchando y viendo cómo vivimos, ¿sabes? Puede ser tu hijo incrédulo, tu esposa o tu esposo incrédulo, tus hermanos, tus familiares, tu prójimo. Ellos están viendo y están escuchando y se están dando cuenta de cómo vivimos. Cristo dijo que era tan vital para él hacer lo que el Padre le había encomendado. ¿Cuántas veces Dios te dice que hagas algo y tú no quieres hacerlo? Yo no. No quieres dar tu brazo a torcer. Jesús tenía que levantarse desde temprano antes de que se encontrara con sus discípulos. ¿Por qué? Porque le iban a traer una lista de qué hacer. Tú imagínate, todo el tiempo, durante los 3 años, todos los días, no había descanso. Y lo mismo pasa con nosotros. Alguien nos tiene una lista para decirnos todo lo que tenemos que hacer. Dios también tiene una lista de las cosas que tú tienes que hacer, pero muchas veces no lo quieres hacer. Lo primero es pasar tiempo a solas con Él. Tienes que aprender a escucharlo. Tienes que aprender a meditar, a pensar en todo aquello que es tan necesario. Y también, te digo algo, se necesita sensibilidad. Hay que ser sensibles a lo que Dios nos dice. Por eso, el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿qué hace? Nos hará sensibles. Recuerda que el Espíritu Santo es el que nos trae algo a la mente. Él es el que interpreta lo que Dios nos está diciendo. Y Él lo hace en ese tiempo de quietud. Mira, ya sea que pases 10 minutos o 20 minutos o 30 minutos, no lo sé. Es el mismo Espíritu Santo que mora en ti y en mí y que nos ha sellado como hijos de Dios, que también nos interpreta la palabra de Dios al escucharla. Él no le dice lo mismo a todos, ¿sabes? Piensa cuán maravilloso es Dios. En este mundo hay miles de millones de personas, miles. Y Dios Santo puede hablarle a cada individuo conforme a la necesidad de cada persona. ¡Wow! ¿Por qué razón? Porque Él nos conoce. Espero que Dios esté hablando hoy a tu corazón. Piensa que tu Padre Celestial te ama tanto que quiere una relación personal contigo. Mira, piensa en toda la gente que no cree en Dios. Esa gente está vacía. No importa con quién estén casados, no importa cuánto dinero tengan, no importa qué clase de popularidad tengan. Te digo una cosa, toda esa gente que no cree en Dios y que no tiene una relación con Dios, están vacíos. Dice la Biblia que es como un corazón que está afectado, que es como una cisterna rota. La cisterna rota no retiene el agua, ¿sabes? Así está el corazón de todos ellos. Ve su popularidad
Y dices tú, ¿cuántos matrimonios deshechos de gente tan, o de artistas tan renombrados o lo que tú quieras? ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántos hijos por todos lados? ¿Sabes qué? Solo se meten en toda clase de problemas, porque no saben qué hacer. Solo una persona puede saciar nuestra vida, y es Jesucristo. Él es el único. Si meditamos en Él nos mantiene en el rumbo. Recuerda nuestra ancla. Realmente, ¿dónde está anclada nuestra esperanza, nuestra fe? Está anclada en nuestra relación con Dios. ¿Para qué? Para mantenernos en la senda correcta, escuchando la verdad, haciendo su voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Esto es para los que han creído, para los creyentes. Los que no han tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo, Dios no puede hacer absolutamente nada. No sirve para nada. No sirve todo lo que acabas de escuchar si realmente sigues tomando la vida en tus manos. Tienes que tomar la decisión de creerle a Él y entregarle tu vida a Él. Eso es lo que tú tienes que hacer. Pero la decisión es personal. Ojalá que realmente este mensaje haya hablado a tu corazón y hayas entendido lo más importante. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Pídele a Dios que te dé el tiempo y pídele a Dios que te enseñe a meditar en su palabra. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Padre, Padre maravilloso, gracias Señor. Gracias por este mensaje. Te pido, Padre, que tú afiances este mensaje en cada corazón que está escuchando este mensaje, Dios. Hazles ver, Dios, que lo más importante es tener esa relación personal contigo. Lo más importante es escucharte a ti y que nuestra relación personal contigo realmente sea lo primero en nuestras vidas, lo más importante en nuestras vidas, lo que necesitamos cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y por tu fidelidad para con nosotros, Padre. Te pedimos que nos guardes, Señor. Guárdanos de este mundo en el que estamos viviendo hoy. Y te pedimos, Padre, te rogamos mucho por nuestro país. Te pedimos, Padre, que metas tu mano, Señor. Tú sabes perfectamente todo lo que estamos viviendo, cuánta gente está siendo afectada, Señor, por toda esta cuestión del COVID. Y necesitamos un milagro, Dios. Necesitamos el milagro de que la gente en este país te crea, que realmente te crea, Señor. No de palabra, Dios, sino de corazón. Bendícenos, Señor, guárdanos. Y todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.